Hola, Dios te bendiga. Bueno, esta es la tercera parte y la última de cómo entender la palabra. Y bueno, creo que la clave para entender la palabra y la más importante de todas, creo que es, no creo que es la obediencia a su palabra, ¿verdad? Y lo dice claramente en Proverbios 1:23 y dice así: Volveos a mi reprensión. Y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Sus palabras se refiere a la Biblia. Eh, Aquí lo vemos claramente. Leemos en Salmo 103, versículo 7, que dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Cuando uno viene a los pies del Señor y el Señor te empieza a llamar, primero te hace conocer sus obras y primero te convierte en su siervo, ¿verdad? Por ejemplo, en Proverbios 1:23 dice, vuélvanse a mi reprensión. Es cuando Dios te abre el entendimiento, te lo despierta y te hace saber que estás mal delante de Él, que algo está mal delante de Él. A veces es falta de perdón, a veces nosotros estamos viviendo con nuestra pareja, pero no estamos casados, que se llama fornicación. Y sabemos que la Biblia dice que los fornicarios van a ir al infierno. Entonces yo me acuerdo de eso porque cuando recién yo me convertí y el Señor despertó mi entendimiento, mi conciencia al pecado, yo me acuerdo que yo me casé con mi esposa y empecé a hacer todo lo que el Señor me decía que estaba mal con mi vida. Entonces, eso es lo que hace. Cuando una persona viene, primero te despierta el conocimiento, te hace saber sus obras, te hace saber que está mal con tu vida. Cuando la persona camina en obediencia en el Señor, entonces Él derrama y pone su espíritu dentro de nosotros, como dice, Él da su espíritu a solamente aquellos que le obedecen, como dije en el video anterior. Entonces, y después de eso dice, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Después de que Él despierta tu entendimiento de que estás mal delante de Él, entonces Él te hace, y tú obedeces, Él derrama su espíritu dentro de ti. Y entonces ese mismo espíritu te revela la palabra. Miren, lo vemos claramente en Mateo 13, que dice, Mateo 9, perdón, Mateo capítulo 13, versículo 9 al 15 o 16. Dice, en el capítulo 13, versículo 9 de Mateo, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús acababa de hablar de la parábola del sembrador. Y al final siempre dice eso, y lo vemos en varias partes de la Biblia. ¿A qué se refiere que el que tiene oídos oiga? Pues todos tenemos oídos, todos. Él está hablando del oído espiritual, aquel que tiene el oído espiritual que puede escuchar la voz del Señor. Y esta es su voz del Señor, la palabra. Entonces dice versículo 10 en adelante, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se les dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero le dice a sus discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen.
Lo que quiere decir aquí, que les estaba dado a entender los misterios de las parábolas, o sea, de su palabra, pero a su pueblo no. ¿Por qué? Porque el pueblo caminó bien con el Señor, pero en algún tiempo se empezó a desviar y su corazón se hizo insensible. Ahí dice engrosado, en algunas versiones dice insensible, en otras versiones dice se endureció. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no tenían oídos espirituales ni ojos espirituales. Entonces ya no podían escuchar la voz de Dios por la desobediencia. El Señor, cuando nosotros caminamos con el Señor y empezamos a escuchar su voz, empezamos a caminar en obediencia, Él nos da más entendimiento y más entendimiento. Pero si nosotros caminamos en desobediencia, no nos puede dar más. Porque si Él nos diera más, nos va a condenar por eso. Por eso la Biblia dice, su palabra dice, al que se le dio se le pedirá más y al que se le confió, aún más se le pedirá. Entonces, cuando Dios nos revela más, nos revela una verdad, nosotros la tenemos que obedecer porque si nos fue revelada, la tenemos que obedecer. Pero cuando nosotros empezamos a caminar y hacer lo malo, lo incorrecto, sabiendo que es lo correcto, nuestros oídos empiezan a tapar, ¿verdad? Y, y en Hebreos, en Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 10. Quiero dejar una reflexión, ¿verdad? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me profanaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué quiere decir eso? Vagando en sus corazones. Quiere decir que siempre uno hace lo que piensa, lo que cree que es correcto, pero no lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad? No conocemos sus caminos. Sus caminos, por ejemplo, el camino del perdón, el camino de amar al prójimo, el camino de pagar un bien con el mal, sino siempre hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y bueno, esa es, y como dije antes, la, la llave más grande, yo pienso, para entender, no pienso, lo dice la Biblia, para entender su palabra es la obediencia a su palabra. Como dice el Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bueno, bendiciones a todos y bueno, muy pronto estaré subiendo videos. Yo creo que conforme Dios me vaya hablando, eh, no siempre van a ser de temas y estaré subiendo también videos muy pronto por TikTok, eh, Facebook y a lo mejor Instagram. Bueno, que Dios te bendiga y hasta la próxima.